Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Jesús entró a Cafarnaún, y cuando llegó el sábado, Jesús fue a la sinagoga y comenzó a enseñar. Todos estaban asombrados de su enseñanza, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Y había en la sinagoga un hombre poseído de un espíritu impuro que comenzó a gritar: ¿Qué quieres de nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para acabar con nosotros? Ya sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús lo increpó diciendo: Cállate y sal de este hombre. El espíritu impuro lo sacudió violentamente y dando un gran alarido salió de ese hombre. Todos quedaron asombrados y se preguntaban unos a otros: ¿Qué es esto? Enseña de una manera nueva, llena de autoridad, da órdenes a los espíritus impuros y éstos le obedecen. Y su fama se extendió rápidamente por todas las partes, en toda la región de Galilea. Palabra del Señor. Según este Evangelio de San Marcos, en el capítulo 1, Jesús inicia su actividad apostólica y evangelizadora de doble manera: predicando y expulsando demonios. Esto entonces es una línea programática que marca todo lo que será la enseñanza que transmite Jesús desde la perspectiva de San Marcos. Jesús viene a liberarnos del poder del demonio, del pecado y de la tentación del mundo y también de la carne. Es entonces una maravilla entender que el Señor quiere darnos esta libertad, esta sanación, quiere curar nuestras heridas profundas, quiere realmente ayudarnos a ser auténticos, a ser nosotros mismos, ya no sometidos al yugo de la esclavitud del demonio. Entonces es fundamental admitir que existe esta realidad, el diablo o Satanás, o como queramos llamarlo, que se rebeló contra Dios y que está actuando como el principal enemigo del ser humano. Para eso vino Jesús, para liberarnos del pecado y del poder del príncipe de las tinieblas. Es bueno entonces tomar en cuenta que esa realidad sigue influyendo en este mundo. Hoy lo vemos con más fuerza, inclusive que tiempos anteriores, pero que el poder de Jesús permanece intacto. Él es el mismo ayer, hoy y siempre, desde el inicio de su evangelización hasta el final del mundo. El poder del infierno no lo podrá vencer. Confiando en el Señor, nada tenemos que temer. Él viene a enseñar con autoridad. Eso llamaba la atención a los habitantes de Cafarnaún, porque esa autoridad, aunque él no la tenía desde el punto de vista humano, que atribuye autoridad a quien tiene títulos, poder, dinero, cargos específicos, o si no, que detentan el poder de coacción sobre otras personas por la fuerza para obligarlos a actuar así. Por ejemplo, los que tienen las fuerzas militares bajo su cargo, etc. Entonces pueden realmente manifestar un poder humano. Pero Jesús no viene a manifestar ese tipo de poder o de autoridad o de respeto que impone quien tiene autoridad. El respeto y el amor que le debemos a Jesús es porque Él habla y manifiesta su ser interior. Él es Dios. Él está profundamente unido al Padre Dios como segunda persona de la Santísima Trinidad, hasta el punto de formar una unidad con Él. El Padre y yo somos uno. Entonces, escuchar a Jesús es oír la palabra misma de Dios mismo que se dirige a nosotros en el amor y la sabiduría del Espíritu Santo. Entonces, esa autoridad también la puede tener quien está unido a Jesús profundamente. Eso lo veíamos en la vida del Papa Benedicto XVI, que a pesar de ser un papa emérito, no era quien estaba reinando con poder actual, ¿no es cierto?, en la Iglesia. Sin embargo, conservó esa autoridad porque eso lo manifestó, porque siguió con su
vestidura blanca de papa, con su anillo papal, siguió firmando sus escritos como Papa Benedicto XVI, pero era un papa emérito, tal vez una figura muy poco vista dentro de la Iglesia, pero una realidad que Dios permitió. Y cuánto bien nos hizo el Papa Benedicto XVI, que en paz descanse, que el Señor lo tenga en su gloria, porque a pesar de no tener esa autoridad de dirigir a la Iglesia con un mandato directo, digamos, inmediato, como sí lo tiene el Papa Francisco, a quien reconocemos como el legítimo sucesor de Pedro, sin embargo, continuó compartiendo con esa autoridad que viene de Cristo el servicio a la Iglesia. Por su oración, por sus consejos, por su sabiduría, por su inmenso amor, por su sacrificio, por su ofrenda, él sostuvo a la Iglesia como un buen padre que transmite vida, seguridad, amor y la presencia de Cristo a sus hijos. Qué bonito entonces es que saber que todos podemos participar de esta autoridad que nos viene de Cristo por ser hijos de Dios, simplemente por estar bautizados, ya sea con nuestros sufrimientos, con nuestra búsqueda constante y honesta de Dios en nuestra vida, de ayudar al prójimo en sus necesidades, a encontrar el camino de Cristo. Entonces cada vez podemos ir participando más y más de esa autoridad que puede investir a cualquier persona por gracia del Espíritu Santo. Pedimos entonces a la Santísima Virgen al comenzar este año que nos ayude a vivir en Cristo, que nos ayude a tener nuestra esperanza puesta solo en Él y no en las cosas de este mundo, ni en las trampas del demonio que nos llama a encontrar esa autoridad en el poder humano, en las riquezas, en los placeres, etc., sino confiar solamente en el Señor, bajo el manto protector de María y con la ayuda constante de nuestro patrono San José. El Espíritu Santo nos mantendrá a salvo de la tentación y nos permitirá vivir como Jesús, buscando siempre lo que agrada a Dios, que se realice la voluntad del Señor en nuestra vida, y entonces así encontraremos el verdadero significado de la autoridad, que es servir en el nombre de Jesús, entregar el amor de Cristo, la sabiduría que nos ha sido concedida como una luz divina, no para nuestro bien exclusivamente, sino para compartirla. Y en esa autoridad surge la verdadera paternidad y la maternidad en los verdaderos santos de Dios. Insisto, la santidad no es un privilegio para unos pocos, es para cualquier persona bautizada que quiera permitir que esa semilla del bautismo pueda fructificar y pueda dar esa alegría que Dios quiere conceder al mundo por medio de esa luz que brilla en las tinieblas, como decía el Papa Benedicto XVI, a través de ciertas personas elegidas o comunidades pequeñas que se van a ir constituyendo llenas de la alegría, de la gracia y de una vivencia cada vez más profunda de la fe en medio de un mundo que tiende más bien a apostatar de la enseñanza de Cristo y de su seguimiento.